MVA sobre raíz de 3 el voltaje de línea de la carga, que era 24K, ¿verdad? KB, ¿verdad? K y aquí M, ¿verdad? Bueno, ¿quién podría hacer eso? Y nos da ese valor. Esta sería la corriente de línea, ¿verdad? Fíjense que siempre hay que estar viendo esos dos diagramas porque son importantes. Miren que si yo calculo esta corriente de línea, eso es lo primero que tendríamos que ver. Esta corriente de carga, de la carga, que es una corriente de línea, ¿verdad? Y después reflejo esa corriente, la reflejo al primario, yo podría saber cuál es la corriente del alimentador, ¿verdad? ¿Sí? Así que no voy a poner IL1, ¿verdad? O le llaman como ustedes quieran, ¿verdad? Pero el alimentador, ¿se acuerdan que estaba aquí? Y esa es la corriente que circula por el alimentador, es esta morada que estoy dibujando, que es la misma, o sea, no es la misma, pero es la misma reflejada aquí a la corriente de la carga que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? O sea que si yo tengo esta corriente, solo la tengo que reflejar al primario para encontrar esa corriente de carga, ¿verdad? Y eso es lo que estoy buscando, miren aquí. Bueno, ¿qué valor les da? Que alguien que lo haga. 7.18 K kiloamperios, ¿verdad? Podemos decir. Bueno, ahí lo corroboran en su casa. Entonces, 7.81. Bueno, ahí lo corroboran ustedes en su casa. 7.81 kiloamperios. Entonces, eh, eso es la corriente de carga, que es la corriente del secundario de línea, del secundario del transformador. Entonces, si yo quiero la corriente de línea en el primario, uso la relación de línea a línea y uso la relación de transformador, ¿verdad? Que dice que I1 entre I2 es inversamente proporcional a la relación de vueltas del transformador, ¿verdad? Entonces, si yo quiero la corriente de línea respectivas, voy a usar la relación de línea a línea, ¿no? ¿Sí? Entonces, IL1 va a ser igual a IL2 sobre A. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién nos hace ese cálculo? Ven que A lo tengo, ¿verdad? Porque A es la relación del transformador, eso de aquí, ¿verdad? Y L2 es lo que acabo de encontrar aquí, ¿verdad? Cero punto 833 kiloamperios. Kiloamperios. Bueno, voy a borrar todo eso, miren. O lo voy a poner por aquí, vamos a ver. Entonces, esa corriente era 0.8, ¿cuánto? 33 kilo amperio, ¿verdad? Sí. En magnitud, ¿verdad? Sí. Estamos solo calculando la magnitud. Entonces, eso sería en magnitud, ¿verdad? Sí. Bueno, esa era, no sé si tienen una pregunta con ese cálculo de corriente. Esa es la corriente que pasa por el alimentador, ¿verdad? Sí. No sé si tienen una pregunta de cómo, de este inciso. ¿Ese raíz de 3 ya viene dado por la fórmula? ¿Cuál raíz de 3?
o ese potencia de fase, Potencia de fase, yo nunca he dicho esa potencia potencia de fase. de fase, No tengo ahí perdón, potencia. esa potencia aparente que dice igual a raíz cuadrada de 3 por BL por IL. No, tenés que tener cuidado, esta es una potencia trifásica. Miren, yo por eso le pongo S3 ahí. Es una potencia trifásica. Así se calcula la potencia trifásica en un sistema trifásico, ¿verdad? Esto se demuestra en circuito 2, ¿verdad? Esto se demuestra, por eso yo no lo demuestro, porque se demuestra en circuito 2, pero la potencia trifásica es raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea. A mí me gusta usar esta, pero hay otra también que dice que la potencia trifásica, ¿verdad? Que aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay potencia de fase y potencia trifásica, ¿verdad? Potencia trifásica es 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase, ¿verdad? Obviamente todos a estas alturas ya sabemos que el voltaje de fase no es igual al voltaje de línea, ¿verdad? Depende de la conexión, ¿verdad? Y la corriente de fase no es igual a la corriente de línea, ¿verdad? Depende de la conexión, ¿verdad? A veces es igual, a veces no es igual. Entonces ven que estas dos ecuaciones, una es 3 y la otra es raíz de 3, ¿verdad? Pero no es que es lo mismo, ¿verdad? No es o sea, da el mismo resultado, ¿verdad? Pero aquí yo tengo voltajes de línea y aquí, miren, aquí tengo voltajes de línea, aquí tengo voltajes de fase, ¿verdad? Entonces ustedes usan la que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Sí? Y esta es una potencia trifásica, ¿verdad? ¿Sí? Eso se demuestra en circuito 2, vean sus notas de circuito 2, cómo llegan a esta ecuación, ¿verdad? Ahí se demuestra, ¿verdad? Pero esto es cierto, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, es que yo lo hice por el diagrama que había hecho y me salía 840 amperios. Sí, está bien, está bien. No sé si alguien tiene alguna duda. Ingeniero, si nos pidieran la eficiencia, ¿cómo la sacaríamos? Bueno, la eficiencia hay que calcular las pérdidas, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, bueno, voy a borrar todo esto, solo para, no sé si, yo creo que este inciso pide eficiencia. Bueno, déjenme borrar todo esto primero. Vamos a ver si quieren eficiencia aquí. Yo creo que sí. No, creo que no, al final no, pero si piden la eficiencia, bueno, acuérdense de la ecuación de eficiencia, es potencia de salida entre potencia de entrada por 100%, ¿verdad? También otra forma de verlo, es que hay varias formas de hacer las cosas, ¿verdad? Y es como a ustedes les gusta, ¿verdad? A mí me gusta verlo como la potencia de salida, generalmente lo veo así, entre la potencia de salida más las pérdidas, ¿verdad? Casi siempre me gusta verlo a mí así, pero hay varias formas de verlo, ¿verdad? Ustedes hagan lo que ustedes quieran, igual van a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces la potencia de entrada se puede escribir como potencia de salida más pérdida, ¿verdad? Entonces la potencia de salida, ¿cuánto es? ¿Quién nos puede decir cuánto es la potencia de salida del transformador? Yo lo dije, ¿verdad? Creo que lo dije antes. ¿Quién nos puede decir rápidamente cuál es la potencia de salida del transformador? Sí, exacto, ¿verdad? Porque eso es lo que entrega el transformador, ¿verdad? La carga le pide eso y el transformador entrega eso, ¿verdad? Entonces esta ya la tenemos, ¿verdad? Esto de acá, ¿verdad? Sí. Y esta ya la tenemos, miren, aquí está, ¿verdad? Entonces solo tendría que calcular las pérdidas, ¿verdad? Sí. Pero esa La, potencia de salida sería plena carga, entonces. ¿Cómo? La potencia de salida sería plena carga. No, a plena carga es 4 MVA, ¿verdad? El transformador, como les digo, está en un punto de operación, ¿verdad? ¿Qué punto de operación? Está entregando 325 MVA, ¿verdad? No está a plena carga, son 400 MVA, ¿verdad? Él está entregando 325, está menos de plena carga, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se entiende. Es como que, o sea, es como en un automóvil, ¿verdad? Un carro, tienen un carro para 5 personas, ¿verdad? 5 asientos, y ustedes solo van 2 personas, ¿verdad? ¿Sí?
O sea, ustedes solo llevan 2 personas, pero el automóvil te pueden tener 3 personas más atrás sin ningún problema, ¿verdad? Y el automóvil va a funcionar, ¿verdad? Pero ustedes solo llevan 2 personas o llevan 3 personas, ¿verdad? Y tienen todavía espacio, ¿verdad? ¿Me entienden? Es un punto de operación, ¿verdad? Del transformador, ¿verdad? El transformador no está entregando los 400, que es su plena carga, sino que está entregando 325. Entonces esa es la potencia de salida. Solo que hay que calcular estas pérdidas. Si no dicen, ¿se acuerdan de las pérdidas? Creo que los enunciamos, las pérdidas en el núcleo, ¿verdad? Las pérdidas por cobre. Las pérdidas, ¿qué más había? por intereses. Sí, esas están aquí incluidas en el núcleo, ¿verdad? Porque son histéresis y corrientes parásitas, ¿verdad? Sí. Bueno, estas dos serían, si no dicen nada, estas pérdidas en el núcleo, las podemos considerar cero, ¿verdad? Y las pérdidas en el cobre, yo creo que ustedes las pueden calcular rápidamente. De I cuadrado por R, ¿verdad? Y esta sería la corriente que circula por el transformador, ¿verdad? ¿Sí? I cuadrado por R equivalente, ¿verdad? Aunque aquí fíjense que no tenemos esa R equivalente, si ven, solo tenemos tal vez por eso no se pide esta eficiencia, ¿verdad? Porque no nos dieron R equivalente, ¿verdad? Nos tendrían que dar R equivalente para poder calcular estas pérdidas en el cobre, sumarlas aquí y calcular la eficiencia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, continuemos. Determina el voltaje de línea a línea en las terminales de alto voltaje del transformador, ¿verdad? Entonces en las terminales de alto voltaje era solo una malla, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Ahí tienen el circuito equivalente. Fíjense que ya tengo esta corriente de línea. Ese voltaje en las terminales de del transformador, BT le voy a llamar, va a ser igual a la Z equivalente del transformador, ¿verdad? Por la corriente de línea 1, así le llamé, ¿verdad? Esta corriente de acá, ¿verdad? Esta corriente que acabamos de encontrar, ¿verdad? Más el voltaje de la carga, ¿verdad? ¿Sí? Prima porque está reflejado al lado primario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren que aquí dice bueno, el voltaje de línea a línea, ¿verdad? Entonces este voltaje de fase, después multipliquen eso por raíz de 3, ¿verdad? Para que nos dé voltaje de línea a línea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta ahí. Lo hice un poco más rápido, ¿verdad? Pero eh, recuerden, así teníamos el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces, ese voltaje es el voltaje aquí, ¿verdad? De esta parte de acá, ¿verdad? No hay que incluir el alimentador porque el alimentador está, lo que nos piden es el voltaje en las terminales de alto voltaje del transformador, ¿verdad? Es aquí, ¿verdad? Es este de acá, ¿verdad? ¿Sí? Y hay que tener cuidado porque esta ecuación lo que nos da es un voltaje de fase, ¿verdad? Recuerden que estamos en un circuito equivalente por fase. Entonces, eso es un voltaje de fase. Para calcular el voltaje de línea, como es un estrella del lado primario, ¿verdad? Entonces tengo que multiplicarlo por raíz de 3, ¿verdad? Entonces esta sería la solución, ¿verdad? No sé si quieren hacerlo, si tienen calculadora a mano y alguien quiere dar un valor. Porque ahí ya tienen que incluir el ángulo, ¿verdad? Recuerden que esta corriente es un vector. Ya tenemos la magnitud y tenemos un ángulo de... ¿cuánto era? Aquí está, ¿verdad? En atraso, ¿verdad? Sí. 0.93 en atraso, ¿verdad? Entonces hay que hacer coseno inverso de eso. Y entonces es menos 20 y algo, ¿verdad? Y esa corriente tiene magnitud, que ya la encontramos, y ángulo, que sería esto, ¿verdad? Esta de acá es simplemente una reactancia, ¿verdad? Y este voltaje ya me habían dicho que era 225 sobre raíz de 3, ¿verdad? Bien, no sé si alguien tiene calculadora a mano, lo quiere hacer, o si no, lo hacen en su casa, ¿verdad? Si quiere dar una respuesta.
Bien, limpiemos esto. Borremos esto. Solo una pregunta, ese voltaje ¿No? es el que está después de la caída de tensión, ¿va? Sí, después del alimentador. Sí, O aquí sea, pero está. después está entre 0.11 más, ¿o dónde está? No, no recuerdas. Aquí están dos impedancias, ¿verdad? Teníamos dos impedancias, ¿verdad? Entonces está en medio de las dos impedancias. Porque esta impedancia es la Z del alimentador, que es esta de acá. Ok. Y esta es esta de acá. Ah, ok, ok, Entonces, ok. es Entonces está este después voltaje del aquí. 11%. No sé si tengo otra pregunta. Bueno, fíjense que ya el siguiente inciso es un poco más difícil, pero es casi lo mismo. Fíjense. El siguiente ejercicio, inciso D, en la parte final del alimentador, ¿verdad? Entonces es la misma ecuación, solo que ahora hay que incluir, vamos a ver, B1 o BX lo voy a llamar, o B1, como ustedes quieran. Solo que ahora es la Z total, ¿verdad? ¿Sí? Las dos impedancias están en serie, se suman, lo multiplican por la corriente y L1, que es un vector, ¿verdad? Más el voltaje de la carga reflejado de ese lado, ¿verdad? Prima, ¿verdad? Esta es Z total, ¿verdad? Sería la suma de esta más esta, ¿verdad? Y eso recuerden que va a ser un voltaje de fase. Entonces, para encontrar el voltaje de línea a línea, tienen que decir el raíz de 3 por ese voltaje de fase, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bien, les voy a subir la solución también. Yo también hice solución a esto. Esto fue un problema de examen, ¿verdad? De hecho, eran 30 puntos, miren. Y de hecho es un problema de Fitzgerald, ¿verdad? Y me da risa que en Fitzgerald no se entiende nada, ¿verdad? Por lo menos yo no le entendí nada. Y cuando yo lo puse en examen había gente que ponía lo mismo que estaba ahí en Fitzgerald, ¿verdad? Pero eso no se entiende nada. Yo no sé, eh, sacan un raíz de 3, después lo quitan, después lo vuelven a sacar y después lo quitan. Y lo interesante es que llegan a la misma respuesta. Fíjense que la respuesta está bien. Entonces, pero el procedimiento está completamente equivocado, ¿verdad? No tiene ninguna lógica ese procedimiento que hacen en ese solucionario que está en línea. Pero al final la respuesta es la misma. La respuesta está bien y ven que este análisis está completamente correcto. Porque dicen que el voltaje de línea a línea, ¿por qué no tomo la impedancia del alimentador? Porque lo que quieren es el voltaje de línea a línea en las terminales de alto voltaje del transformador, ¿verdad? Sí. Sí, recuerden el diagrama unifilar, teníamos un alimentador, teníamos el transformador y teníamos la carga, ¿verdad? ¿Sí? Entonces quieren el voltaje de línea en las terminales del transformador, aquí, ¿verdad? Aquí, ¿sí? En este punto de acá, ¿verdad? Eso dice, ¿verdad? Las terminales de alto voltaje del transformador, ¿verdad? Entonces es ese voltaje aquí, ¿verdad? Entonces esta impedancia está afuera, ¿verdad? No la tengo que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque quiero el voltaje aquí, entonces yo ese voltaje para encontrarlo solo hago la malla aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ya el inciso D, ese inciso D pide el voltaje en este punto de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí sí ya lo incluyo, ¿verdad? Sí, ahí hago la malla de todo esto, ¿verdad?
¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Pero me lo voy a compartir para terminar. Miren, aquí está la solución. Creo que están viendo la pantalla, ¿verdad? Correcta. Esta es la solución que yo hice, ¿verdad? Entonces, ahí tienen que llegar a estos valores, ¿verdad? Sí, ahí están las respuestas finales para que corroboren. Esta es, miren, el inciso C. Y el inciso D es esta de acá, ¿verdad? Miren que la corriente de línea la calculé de forma diferente, miren, pero igual da lo mismo. Solo que me parece a mí, como lo expliqué hoy, me parece más fácil. Y esto me parece un poco más avanzado, ¿verdad? Porque ahí sí, como sé la potencia del transformador, la potencia que está entregando, ¿verdad? Entonces lo calculé directamente en el primario, ¿verdad? Sí, es un poco más avanzado, ¿verdad? Siento yo que es un poco más avanzado. Véanlo. Pero así como lo hicimos hoy, llegamos al mismo valor, ¿verdad? Así que no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, lo hice un poco más avanzado. Y ahí esto está igual, miren. Y de ahí llegan este valor y este valor, ¿verdad? Esas son las dos respuestas correctas, ¿verdad? Miren estas ecuaciones también. Como les digo, hay cosas que ustedes tienen que saberlas, ¿verdad? O sea, una malla, hacer esta malla, ¿verdad? Tienen que saberlo ustedes, ¿verdad? Cómo calcular este voltaje, eso no lo vemos aquí en máquinas eléctricas, ¿verdad? Incluso estas ecuaciones también yo no se las he demostrado porque eso se ve en circuitos, ¿verdad? Circuito 2, ¿verdad? Espero que también en circuito 2 en línea, ¿verdad? Lo hayan visto, ¿verdad? Entonces eso es importante saberlo, ¿verdad? Bueno, este es un problema, de nuevo les repito, es un problema excelente para examen, ¿verdad? Yo desde que lo vi es un problema de examen, ¿verdad? Evalúa muchos conceptos, ¿verdad? Casi todos los conceptos que vimos en transformadores trifásicos, ¿verdad? Hacen reflexión de corriente, hay un delta, una estrella delta, ¿verdad? Hay una carga, calculan corriente, ¿verdad? Calculan circuito equivalente, calculan voltaje, ¿verdad? De fase y después pasan ese voltaje de fase. Hay que saber en un voltaje de cómo se calcula un voltaje de línea en una estrella. Entonces, básicamente, esto es un muy buen ejercicio para examen, ¿verdad? Evalúa muchos conceptos, ¿verdad? Y hay que saber, para realizar este ejercicio, hay que saber, ¿verdad? Hay que saber de máquinas eléctricas, ¿verdad? Sí. Sí, igual la impedancia está reflejada en un lado, ¿verdad? Sí. Sí, hay que saber, ¿verdad? Este es un excelente ejercicio de examen y algo así, esperen algo igual el sábado, ¿verdad? Sí, sí, algo muy parecido a eso, ¿verdad? O sea, que exija que sepan reflejar impedancias, calcular voltajes de fase, calcular voltajes de línea, calcular corrientes de fase, corrientes de línea, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta, vean el examen, también les subí un examen, ¿verdad? Ahí también les subí un examen. Eh, Le subí un examen en el campus virtual, el examen que hicimos el periodo anterior. Entonces, para que vean más o menos cómo son, ¿verdad? Cómo son los exámenes, ¿verdad? Ese fue del periodo corto, ¿verdad? Ese que le subí. Y este era del periodo largo, ¿verdad? El primer periodo largo, ¿verdad? Eh, bueno, entonces solo para terminar, veamos. Ingeniero, Sí, fíjese que a veces cuando yo estoy calculando, por ejemplo, ese voltaje de línea a línea, cuando yo meto toda la ecuación en la calculadora y todo, a mí me salen hasta 10 menos, 10 voltios menos, hasta 20. No sé por qué, y pongo lo mismo que usted tiene ahí. no, tiene que incluir el ángulo. Tiene que incluir ¿Sí? el ángulo.
Sí, ya lo incluí En también. atraso es este, menos 21.56. Sí, no, en los otros, también otros ejercicios se me daban los que tiene usted en el campus y ahí en las presentaciones. Muchas veces no me dan igual. No, pero tiene que darle igual. Revise que la calculadora esté en grados, el ángulo. Ah, ok, Ese voy puede a ser un revisar problema. entonces. Y si no, hágalo más despacio, descomponga este, porque esto está de forma polar, ¿verdad? Magnitud y ángulo, ¿verdad? Descompóngalo, multiplique, sume parte real, sume parte imaginaria y después transforme a la forma polar. Pero Bueno, no, si voy da, a hacer eso. sí, pero si da, si no revise, lo que puede ser también es que la calculadora no esté en grado, ¿verdad? Esto es grado, ¿verdad? Y usted tiene que poner aquí el ángulo en grados y este tiene que ponerle J, póngale ángulo de 90 a este, no sé cómo le dice usted a la calculadora, pero aquí hay una J, entonces tiene que ponerle un ángulo de 90 grados aquí. Entonces recuerden que esto es vectores, ¿verdad? Fasores, ¿verdad? Entonces tienen que hacer multiplicación correcta de fasores, ¿verdad? Entonces tienen que tener cuidado en ese sentido. O la otra forma sería de, pero bueno, eso les va a tomar más tiempo descomponer esto, ¿verdad? Pero ahí van seguros, ¿verdad? Descompónganlo, su componente real va a quedar algo así y su componente imaginaria y después lo multiplican por este y después suman la parte real a esto y les queda una parte imaginaria y después entonces hacen el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Para calcular magnitud tienen que la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y eso raíz y el ángulo tangente inversa de la parte imaginaria entre la parte real. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Da este valor, ¿verdad? No, aunque ustedes hagan aproximaciones, les va a dar 231.8 o 231.6, ¿verdad? Pero tiene que andar muy cerca de esto, ¿verdad? Muy cerca, ¿verdad? Punto 75, punto 65, muy cerca, ¿verdad? Aunque hagan aproximaciones, ¿verdad? Ya si no lo hacen bien, ahí sí, si ya no consideran algo, ahí sí ya va a dar menos, ¿verdad? Bueno, solo para terminar, vamos tal vez le subo esto, eso que acaban de ver, tal vez se lo subo si me queda tiempo. Bueno, vimos un problema, transformadores trifásicos. También tienen que saber el sistema por unidad, es muy importante, ¿verdad? Tienen que saberlo. Y básicamente, vean el examen que le subí, ahí hay un ejemplo hay un problema de sistema por unidad, ¿verdad? Puede ser así, que yo los obligue a usar el sistema por unidad, que les dé la base y que lo hagan todo en por unidad, ¿verdad? O también puede ser como el ejemplo 2.9, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que es un sistema de potencia que les tomaría mucho tiempo hacerlo de forma, un análisis normal, entonces ustedes tendrían que hacerlo por unidad, ¿verdad? Para que se les haga más fácil, ¿verdad? Solo que el 2.9 eran dos transformadores, ¿verdad? ¿Qué les parece si ponemos tres o cuatro? Eso les va a llevar 3 horas si lo hacen normalmente, ¿verdad? Entonces en por unidad les tomaría unos 20 minutos, ¿verdad? Entonces eso tienen que saberlo ustedes. El delta abierto, que serían más conceptos de entenderlo bien, ¿verdad? Pueden ser preguntas de delta abierto, ¿verdad? Transformadores en paralelo, vean ahí, creo que resolvimos también. Un día resolvimos un problema de transformadores en paralelo y ahí está en el examen, ahí aparece también. Entonces, muy similar a y grupo vectorial también les di sugeridos un problema, ¿verdad? Entonces, revisen todos esos problemas, traten de tenerlos bien y eso es lo que se va a evaluar para esta unidad, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda. No sé si puede dar un ejemplo de sistema por unidad. Es que no lo entiendo mucho.
Bueno, nos queda tiempo todavía. La sesión se puede cerrar en un momento, pero nos podemos volver a conectar. Vamos a ver. ¿Nos volvemos a conectar o... Sí, yo creo que sí. Mejor voy a cerrar la sesión porque ya va a terminar. Voy a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar mientras busco ese ejemplo, ¿verdad? Ok.